Imagínate esto. Tienes 45, tal vez 50 años. Has construido una carrera, quizás criado hijos, navegado décadas de relaciones y desafíos. Siempre supiste que eras diferente, pero también te han dicho que eras exitosa o funcional o que lo tienes todo claro y bajo control. Pero luego algo se rompe, no de manera dramática, más como un deshilacharse lento. Las habilidades en las que has confiado durante décadas ya no te responden como antes. Se sienten inestables. Tu capacidad para navegar situaciones sociales, para organizar tus pensamientos, para tolerar las experiencias sensoriales cotidianas, todo eso comienza a escurrirse como agua entre los dedos. Te dicen que es estrés, burnout o tal vez una crisis de los 40. Pero tú sabes que es algo más profundo. Bienvenidos a NeuroRebel, el podcast donde nos negamos a aceptar explicaciones simples para experiencias neurológicas complejas. Soy Anita, tu anfitriona, adulta autista de altas capacidades y diagnosticada tardíamente. Alguien que descubrió que a veces aquello en lo que parecíamos destacar puede enmascarar nuestras luchas personales más profundas. Para quienes se unen a nuestra comunidad por primera vez, este es el espacio donde llevamos rigor académico a la experiencia vivida, donde desafiamos las narrativas edulcoradas sobre la neurodivergencia y donde exploramos las realidades que no aparecen en el contenido optimista de las redes sociales. Somos bilingües, biculturales y estamos comprometidos sin medias tintas con la verdad, incluso cuando es incómoda. Hoy enfrentamos uno de los fenómenos más incomprendidos del autismo, la regresión de habilidades en adultos diagnosticados tardíamente. No estamos hablando de niños que pierden el lenguaje. Estamos hablando de adultos competentes que de repente se encuentran incapaces de realizar tareas que antes se sentían automáticas. Se trata de la experiencia devastadora de ver cómo tus habilidades cognitivas aparentemente se deterioran y muchas veces sin entender el por qué. La investigación nos dice que las personas diagnosticadas tardíamente, particularmente mujeres y personas de color, representan un vacío masivo en nuestro entendimiento del autismo a lo largo de la vida. Sabemos que muchas de estas personas experimentan lo que los investigadores ahora llaman burnout autista. Ese estado de agotamiento físico, emocional y cognitivo que puede llevar a lo que parece una regresión de habilidades, pero que en realidad es un apagado protectivo. Sin embargo, a pesar de afectar potencialmente millones de personas, esta experiencia permanece en gran medida invisible en el discurso sobre el autismo. ¿Y por qué? Porque no encaja en la narrativa del autismo como una condición de la infancia, porque desafía nuestras suposiciones sobre la competencia adulta y porque las personas que lo experimentamos a menudo hemos estado demasiado agotadas para abogar por nosotras mismas. Hoy tenemos el honor de conversar con la licenciada Irma Lira, psicóloga clínica, que entiende este fenómeno desde perspectivas tanto profesionales como profundamente personales. Como alguien que recibió su propio diagnóstico de autismo más tarde en la vida, Irma nos aporta un lente dual único a nuestra conversación. Una vasta experiencia clínica para la teoría y la experiencia personal para la realidad. Cuando tu mundo se deshace sin hacer ruido. Irma es la presidenta de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro APROSAME, Asociación Pro Salud Mental de la Riviera Maya.
y lidera un proyecto de inclusión para adultos autistas en el cual yo colaboro como voluntaria y se llama Malop Kushtal, el cual significa resiliencia en la lengua maya. Qué apropiado, ¿no? Hoy exploraremos la arqueología emocional de replantear toda una vida de experiencias a través de un lente autista, los desafíos profesionales de ser una profesional de salud mental que descubre que necesita el mismo apoyo que ella brinda a otros, y las realidades prácticas de reconstruir la vida después del diagnóstico, incluyendo aprender a reconocer y prevenir los ciclos de burnout que pueden desencadenar la regresión de habilidades. Esta es una conversación sobre resistencia, pero no del tipo de positividad tóxica. Se trata del trabajo desordenado y complicado y de desenredar décadas de enmascaramiento y autoabogacía que comienza no con inspiración, sino con comprensión. Pues buenas tardes, Irma, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio tan importante de hoy. Te lo agradecemos mucho. Y como habíamos explicado, hoy vamos a tratar el tema del diagnóstico tardío y algunas de las implicaciones o muchas de las implicaciones del diagnóstico tardío, incluyendo las consecuencias del masking, la pérdida de habilidades. Y bueno, tú eres una experta no solo en todos esos temas, pero tú misma siendo de triple excepcionalidad, ¿no? Autista de altas capacidades y TDAH, pues puedes hablar con autoridad y con experiencia. Entonces, vamos a empezar explorando, a ver, ¿qué es el diagnóstico tardío? ¿Cuáles son las razones más comunes por un diagnóstico tardío? Y a ti en particular, ¿qué señales tuviste para notar que tenías que ir a conseguir empezar el proceso de un diagnóstico? Ay, Anita, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio para estar aquí. Me encanta tu proyecto, me encanta tu podcast, me encanta la manera en cómo comunicas y compartes la información de una Gracias. manera clara, objetiva y fácil para todos, y eso es muy útil en estos tiempos. Gracias. Pues mira, para entrar en tema, el diagnóstico tardío es todo aquel diagnóstico que sucede después de la infancia, ¿no? Pasando la adolescencia, ya en la edad adulta, cuando hay una serie de habilidades, tanto conductuales como cognitivas, que han facilitado que se oculten muchos de los signos y síntomas que pudiesen haber sido identificables o que pudiesen haber sido criterios a explorar. Entonces llega la vida adulta y hay generalmente una crisis de algo, una pérdida de empleo, un estado de agotamiento o un estado de burnout o una pérdida de una relación de pareja, qué sé yo, alguna situación de vida en donde se experimenta pues a lo mejor un deterioro importante tanto en el estado de ánimo como en la salud física y mental, y muchas veces a partir de ahí es donde se empiezan a buscar estas respuestas. ¿Y cómo fue ese proceso para ti, si quieres compartir? O sea, ¿en qué momento pensaste, bueno, es hora de ir a obtener un diagnóstico? Pues mira, yo siempre supe del TDAH, nunca me había hecho una evaluación neurológica completa para saber cómo se manifestaba, pero siempre estuvo claro para mí que tenía muchos criterios de déficit de atención y de hiperactividad. Sin embargo, el autismo para mí en las mujeres no había sido identificable. A mí siempre me ha gustado trabajar desde la parte clínica y había trabajado con autismo en adultos, pero sobre todo en hombres. Y hasta que empecé en el camino del proyecto de inclusión de personas autistas y otras neurodivergencias, empecé a conocer mujeres adultas, muchas de ellas diagnosticadas de forma tardía, y sus experiencias tanto en la infancia como en el camino que las llevó al diagnóstico era muy similar a mí. Entonces, eso me dejó con muchas dudas. Acudí a hacerme una 2-2. Me dieron el diagnóstico de autismo hace 2 años. Sin embargo, no terminaba de responder todas mis preguntas. Entonces, seguí investigando, me hice más pruebas, me hice DIVA, Neuropsy y algunas otras, el WISE, y ahí fue donde ya obtuve mis 3 diagnósticos.
Fíjate que una de las estadísticas que leí, lo cual me parece extraordinario, ¿no? Que casi el 80% de los diagnósticos tardíos te dan en mujeres. O sea, se me hace una cifra extraordinaria, ¿no? Que la mayoría, el 80% de la mayoría de los diagnósticos tardíos son en mujeres. ¿Qué hay eso del sesgo, ¿no? De lo que le dicen el neurotipo femenino con respecto al autismo y otras condiciones del neurodesarrollo? Creo que aquí hay varias situaciones que contribuyen a que haya este sesgo. En primer lugar, que generalmente todas las enfermedades, las condiciones, las patologías han sido observadas en cuerpos masculinos. Entonces, todas las referencias están hechas desde un sistema de funcionamiento diferente, tanto hormonal como de ritmos, etcétera. Pero también otra parte importante es la socialización que tenemos las mujeres, cómo se nos educa desde pequeñas y básicamente esa educación es enmascaramiento, es cállate, siéntate, no te muevas, no te toques el pelo, no te muerdas las uñas, no hables así, no digas esas cosas, sonríe, ve a los ojos. Entonces todas estas pautas de conductas sociales influyen en que las mujeres ocultemos muchísimo todo nuestro sentir desde nuestro desagrado, nuestro malestar, nuestra incomodidad, etcétera. Es casi como decir que el enmascaramiento es como más un arte, ¿no? En las mujeres neurodivergentes de lo que es en los hombres, ¿no? Es como que tenemos más habilidades o más presiones sociales para aparentar algo que no somos, ¿no? Creo que las mujeres neurodivergentes tendríamos que tener un Oscar porque hay veces que nos aventamos unas ¿Verdad que sí? actuaciones. ¿Cuántas he La, sido? la mayoría de nosotras vamos enfermas a trabajar o no nos detenemos en la hora de cuidar en nuestra casa a nuestros hijos si estamos sintiéndonos mal, si tenemos dolor crónico. Muchas veces los periodos menstruales en las mujeres neurodivergentes son sumamente duros por toda la vulnerabilidad biológica, pero también por todos los por ahí desórdenes endocrinos que podemos tener. Entonces, vivimos con una carga de dolor, tanto físico como mental, muy importante. Sí, justamente estaba leyendo que el burnout, ¿no? O sea, al momento que ya llegamos al diagnóstico tardío, al momento que llegamos con esta crisis de identidad, de preguntarnos quién soy realmente, se manifiestan en un alto porcentaje de una pérdida de habilidades. ¿Puedes hablar un poquito más de ese tema? O sea, ¿por qué sucede eso y cómo nos sucede? El burnout neurodivergente y sobre todo autista se diferencia de a lo mejor el burnout que puede sentir una persona neurotípica cuando ha trabajado de más, porque este agotamiento es a todos los niveles, tanto fisiológicamente llevamos al cuerpo hacia un nivel donde ya literalmente no da para más, ¿no? Donde a veces no nos podemos ni levantar de la cama. Parte de esto es también muchas veces esta incapacidad de percibir nuestro cuerpo, las fallas en la interocepción. Eso nos lleva muchas veces a ir más allá del agotamiento, del hambre, de la sed, del calor, frío, etcétera. Y además de eso, que la autoexigencia en las mujeres autistas es altísima. Entonces, ¿cómo voy a no poder, no? ¿Cómo voy a decir que no voy a hacer esto? ¿Cómo no voy a ir a la fiesta si me invitaron y es el cumpleaños? Y vamos siempre más allá y más allá de nuestras posibilidades, tanto de energía como de recursos emocionales, hasta que nos llevamos al límite de quiebre. Entonces, salir de un estado de burnout muchas veces requiere estrategias múltiples porque estamos literal en un estado de agotamiento tal que tarda meses en la recuperación y es terapia psicológica para aprender justamente a conectar con nuestro cuerpo, regresar al centro, reevaluar nuestros ritmos de trabajo, sociales, etcétera, pero también a veces requerimos de apoyo con medicamento, cambios en nuestro entorno. El entorno puede facilitar o empeorar una condición, entonces también es importante hacer un trabajo hacia afuera, ¿no? Entonces todo eso es un camino muchas veces largo y muchas veces pues de impaciencia porque al final de cuentas experimentamos la imposibilidad de ser como éramos antes, ¿no? Del nivel de productividad que teníamos o que percibíamos tener, de
nuestra sociabilidad, de nuestras ganas incluso de enfrentar la vida. Entonces sí es un estado crítico que hay que atender. Claro. ¿Y qué recomendaciones tienes para nosotros que navegamos, ¿no? El diagnóstico tardío y de repente nos encontramos en esa crisis de identidad y de múltiples problemas que se presentan al enfrentarnos a esta nueva información, a esta nueva identidad de alguna forma? Por supuesto, tú te especializas en ese acompañamiento psicológico, ¿no? ¿Tienes alguna recomendación, herramientas que puedes compartir con los oyentes, a las personas que nos encontramos en este camino? Definitivamente buscar apoyo profesional y buscarlo con profesionales que estén capacitados en el tema y que además sean sensibles al tema. Muchas terapias se basan en el cambio de conducta, pero volvemos a lo mismo. Si ya vinimos de un camino de suprimir nuestras necesidades en pro de lo social, un tratamiento de esa índole no nos va a ayudar a mejorar en lo personal. Entonces, se recomiendan modelos basados en la regulación emocional, porque eso conlleva un conocimiento de, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestras posibilidades. Mucha paciencia y tolerancia y compasión con nosotras mismas, porque al final de cuentas somos personas que hemos crecido exigiéndonos muchísimo, sobre todo para encajar, ¿no? De alguna manera para poder estar en un espacio, en un lugar y ser valoradas, hemos tenido que recortar muchas de esas necesidades. Entonces es un camino de regreso hacia uno mismo, donde es importante tener primero en cuenta quiénes somos, qué necesitamos y desaprender muchísimas cosas para reaprenderlas. Sí, vamos a hablar de un tema que me afecta a mí en lo personal, pero sé que a muchas de los oyentes también, y es este tema de la regresión de habilidades. ¿Nos puedes compartir qué es la regresión de habilidades? ¿Por qué se da en el contexto de las neurodivergencias? ¿Qué es ese fenómeno? Yo creo que una de las cosas más importantes es entender de que no estamos rotos, ¿no? Que estas cosas suceden por múltiples motivos biológicos, etcétera. Pero te invito a que nos alimentes con la información. ¿Qué significa y qué podemos hacer al respecto? Sí, esto es súper importante porque además es un motivo también de depresión profunda, el no poder hacer lo que antes hacíamos, pero tiene más que ver con que todas estas a veces habilidades sociales que aprendimos o estos hábitos estaban planteados sobre la base del enmascaramiento. Entonces, sí, yo tengo que hacer un esfuerzo extra con toda mi energía y con todo mi ser para a lo mejor hablar en público o para a lo mejor socializar y ser el alma de la fiesta, pues obviamente una vez que nos enfrentamos a un diagnóstico también nos empezamos a cuestionar quién soy, qué quiero hacer y qué puedo hacer también, porque a veces puedo querer hacer algo, pero no tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces todo eso nos lleva a perder, digamos, estas capacidades o estas habilidades. Y no es que estén perdidas, es que en ese momento no hay la posibilidad de llevarlas a cabo, de ejecutarlas, incluyendo cosas que tienen que ver directamente con el funcionamiento cerebral, como las funciones ejecutivas. Si nos encontramos en un estado de burnout, no vamos a poder planear, no vamos a poder organizar, no vamos a poder ordenar. Nos va a costar muchísimo trabajo no procrastinar hasta para las cosas más sencillas como higiene personal, higiene de nuestro espacio, y eso se siente como me estoy quedando atrás o me estoy volviendo desde loca, mensa, inútil, etcétera, ¿no? ¿Cuántos insultos interiorizados hemos tenido por ahí con esta regresión de habilidades? ¿Tienes alguna herramienta o consejos sabios para compartirnos de cómo navegar esos momentos? Porque muchas veces pienso, bueno, solo puedo hablar por mí, no soy psicóloga. Se dificulta el poder separar, ¿no? El entendimiento de que esta regresión de habilidades es debida a cambios neurológicos y biológicos y también psicológicos de tus emociones atravesando por este proceso y no directamente a un autocastigo de que ya no puedes, ¿no? Ya no sirves. Entonces, ¿tienes alguna herramientas, consejos sabios de cómo navegar esto con información para ser más compasivos con uno mismo?
El entorno también es clave porque muchas veces podemos tener mucho trabajo interno y apoyo en terapia y tener todas estas posibilidades, pero por ejemplo, si recibimos del entorno es que otra vez no te bañaste o no hiciste nada hoy o otra vez no quieres salir, pues todo eso también facilita esta regresión, ¿no? Porque pues al final de cuentas no estoy sintiéndome a la par de lo que era o lo que soy o lo que esperan de mí. Entonces, tejer estas redes de apoyo en el entorno es vital. También explicarles y que sepan que va a haber días buenos en donde vamos a poder hacer muchas cosas y va a haber días malos en donde no vamos a poder hacer poco o nada. A lo mejor levantarnos de la cama va a ser el mayor logro, lograr comer va a ser el mayor logro. Muchas personas autistas se valen de los días buenos para planificar para los malos, es decir, si hoy estoy teniendo un buen día, a lo mejor voy a cocinar para varios días para tener mi comida en el refrigerador, o a lo mejor voy a adelantar trabajo de casa, hoy me ocupo de la ropa, de los quehaceres, si tenemos la posibilidad económica de tener ayuda, pues también es muy valioso porque no podemos muchas veces hacer todo nosotros solos y eso también es importante. Es importante entender que no se es poquito autista o muy autista o poquito TDA o muy TDAH, ¿no? Al final de cuentas, te requieren apoyos y a veces esos apoyos se ven más grandes y a veces se ven más pequeños. Entonces, sí es muy importante que nuestro entorno facilite la comprensión para que también nosotros podamos ir suavizando la imagen que tenemos de nosotros mismos y pudiendo realizar las actividades con la energía que tenemos, ¿no? Poder tener claridad en cuánto puedo hoy destinar a este recurso o a este otro recurso. Gracias. Son consejos invaluables, ¿no? Porque es realmente difícil navegar por este mundo con este tipo de entornos, de condiciones, de falta de información, si no tenemos un entendimiento más claro de lo que está sucediendo. Y hay, me imagino, pregunto, ¿no? Hay formas en el contexto clínico de diferenciar una regresión de habilidades debido al autismo u otras neurodivergencias con condiciones de salud mental coexistentes, por ejemplo. ¿Hay una diferencia ahí? Es que, por ejemplo, a diferencia de la depresión, por ejemplo, o de la ansiedad que pueden limitarte en el campo de acción, aquí hay una imposibilidad, ¿no? Y hay un sentimiento de incapacidad, o sea, es discapacitante muchas veces. A veces hasta poder ir al súper es un esfuerzo casi sobrehumano. Entonces, en otras condiciones como la depresión, como la ansiedad o como algún otro trastorno, hay síntomas activos que pueden o no estar presentes y además no son tan limitantes, salvo que tengas una depresión mayor, quizá muy severa, a lo mejor ahí ya pudiéramos estar equiparando, pero ahí, al final de cuentas ahí toda la vida está restringida. Aquí lo que pasa es que ciertas habilidades son las que están restringidas o son las que están debilitadas, no todas. Ah, sí, entiendo, tiene mucho sentido. ¿Cuáles son las respuestas emocionales típicas que encuentras con las personas que vienen con un diagnóstico tardío? Es decir, ¿cómo reaccionan? ¿Qué es lo que se plantean al recibir su diagnóstico tardío de cualquiera de estas neurodivergencias? ¿Y puede la terapia ayudar a procesar esos sentimientos? Definitivamente la terapia es una gran herramienta, casi en su mayoría, sobre todo mujeres que tienen desarrollos sociales y económicos hasta niveles quizá más gerenciales, hacen referencia a sentirse sumamente mal, ¿no? Empiezan a perder incluso la confianza en sí mismas de cómo llegué aquí, quizás soy tonta, cómo no me pude haber dado cuenta de esto. O sea, hay mucha culpa y hay mucho dolor y muchas veces se pierden la confianza en uno mismo también, eso se debilita muchísimo y eso también facilita la regresión de habilidades. Entonces, llegar a terapia con un diagnóstico tardío muchas veces es una herida fuerte en tu sentido de ser, en tu autoestima. Y todos tenemos muchísimo capacitismo interiorado, o sea, interiorizado, perdón. O sea, pareciera que no y que todos sabemos que tenemos que todos ser iguales y aceptar a todo mundo y las diferencias, pero a la hora que te dan un diagnóstico y dicen, oye, tú eres parte de este segmento de personas diferentes,
Sí se experimenta mucho capacitismo, entonces muchas veces en terapia, pues es una muerte simbólica de quien yo creía que era para darle paso a quien verdaderamente soy. Y es un acto de valentía hacia un ser más auténtico, pero pues sí es un proceso de dolor y de pérdida, ¿no? Al final de cuentas, el quitarse la máscara, pues primero que nada es quitársela con uno mismo. Qué interesante, ¿no? O sea que es un proceso de duelo. Uno está de Muchísimo. duelo con el antiguo yo, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo el renacer del nuevo yo. ¿Y qué hago con, con esta persona que no conozco de alguna forma, ¿no? Me imagino que navegar el duelo no es nada fácil. Incluso perder cosas que tú creías que disfrutaban muchísimo las tienes que dejar ir. Muchos adultos experimentan en su etapa temprana de la juventud, a lo mejor mucha sociabilidad, pero con alcohol. Entonces llega un punto en que cada vez la resaca es más pesada de llevar física, emocional, intelectualmente y empiezan a decidir dejar el alcohol. Ahí hay una recesión también en habilidades sociales porque pues el alcohol diluye mucho del estrés, de la ansiedad social, desinhibe, entonces muchas personas autistas pueden expresarse mejor, pueden socializar mejor y entonces hay un retraimiento también. Y eso también es un duelo porque entonces a lo mejor tengo que cambiar de entorno, tengo que cambiar de amigos, tengo que cambiar de intereses y es como empezar a reconfigurar la vida desde un lugar sí más real, pero también desconocido. Interesante. Una de las especializaciones que tu asociación tiene es justamente trabajar en capacitaciones en entornos laborales, educativos, para la incorporación de personas neurodivergentes desde el punto de vista del paradigma de la neurodiversidad. Entonces, con respecto a este tema, ¿cómo pueden los lugares de trabajo o instituciones educativas o gobiernos reconocer y apoyar mejor a adultos que puedan estar sin diagnosticar o que de pronto se manifiestan con un diagnóstico tardío? Definitivamente, si ya están presentes las manifestaciones o si la persona ya recurrió a un diagnóstico es porque había ya una sobrecarga. Entonces, sí es importante que los entornos hagan adaptaciones razonables, que muchas veces empieza con una pregunta, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar? Hay veces, depende de la condición y depende de la manifestación en la persona, pero a veces necesitan cierta modificación de sus horarios o a lo mejor flexibilidad de algunos días hacer home office, otros días ir a trabajar en las instalaciones. La manera en cómo los líderes comunican tanto las instrucciones como las solicitudes, como los conflictos es vital, porque eso muchas veces es demasiada información sensorial. Nosotros nos enredamos muchísimo en la cabeza y siempre estamos pensando, y si esto, y si lo otro, y si aquello, y si quizá dijo aquella otra cosa. Entonces, entre mayor claridad y mayor transparencia haya en los entornos laborales, también para la persona neurodivergente va a ser mucho más fácil transitar ese proceso. Y si también por ahí hay un retroceso en habilidades, tener paciencia, ¿no? Porque si al final de cuentas es una persona que ya tiene trabajando contigo cierto tiempo y ahorita está pasando por un mal momento, creo que es un momento vital en nuestros tiempos el ser empáticos, porque creo que eso se ha perdido en el mundo capitalista en el que vivimos. O eres productivo o te vas. Entonces, tenemos que volver a los tiempos en donde si hoy no te sientes bien, yo te ayudo, dime qué tienes que hacer y lo hacemos entre los dos, ¿no? Regresar a estas uniones reales de equipo en donde las habilidades de cada uno de nosotros puedan ser potenciadas, pero también las dificultades puedan ser sostenidas o apoyadas, ¿no? Capaz que en este camino creamos un entorno donde los niños que vengan ya no tienen que pasar por todas estas cosas, ¿no? Y no donde las personas adultas que reciben su diagnóstico se sientan que ya ni siquiera caben porque a lo mejor no estoy pudiendo desarrollarme en mi trabajo como lo hacía hace 6 meses. Qué interesante. Déjame te pregunto, dado el contexto actual de lo que sabemos con respecto a la falta de conocimiento y de educación de parte de la sociedad, ¿no? No solamente de empleadores o entidades educativas, ¿cuál dirías tú que sería la mayor ventaja para empresas, universidades, escuelas que adopten o que tengan la apertura
a capacitaciones en estos temas y por qué es tan importante? Bueno, es que el talento neurodivergente es enorme y es muchas veces un pensamiento fuera del cuadrito, ¿no? Es innovador, es analítico, el reconocimiento de patrones. Hay muchas ventajas de tener en nuestros equipos personas neurodivergentes y de además crear unos entornos en donde florezcan, porque piensan más rápido, a lo mejor en algunas condiciones, piensan en soluciones, en atajos, incluso en crear nuevas formas de procedimientos de hacer las cosas. O sea, hay mucha posibilidad de innovación y hay mucha posibilidad de mejora de procesos. Además que en las personas neurodivergentes en su mayoría los cambios les afectan. Entonces son personas que están buscando un lugar en el mundo, ¿no? Donde puedo ser productivo o productiva, donde puedo aportar mis conocimientos. Entonces también las empresas reducirían fuertemente la rotación de personal. Aquí nosotros vivimos en la Riviera Maya y vivimos de la hotelería. Y un problema importante de la hotelería es la rotación de personal. Nunca alcanzan a siquiera observar cómo están sus procesos, porque todo el tiempo hay rotación, o sea, hay piezas, trabajos claves que si duran una semana o dos, es mucho las personas, ¿no? Entonces, y eso es a cualquier nivel, puede ser a nivel gerencial, puede ser a nivel operativo, pero la rotación impacta súper fuerte en el bolsillo de los empresarios. Entonces, también si ellos pudieran voltear a ver que haciendo pequeños cambios, mucho más basados en cómo se lleva el trabajo, en cómo se comunican con los demás, o sea, en cosas que no son tangibles, quizá, no es como mueve esta silla o cambia esta puerta, pero sí en implementar nuevos procesos que permitan la adaptación de todas las personas neurodivergentes, lo verían muy, muy beneficioso para su economía, que es al final de cuentas lo que les interesa a los empresarios. Claro. Incluso tengo entendido que hay múltiples estudios a nivel global de muchas empresas que han adoptado y universidades también, entidades académicas que han adoptado programas de contratación neurodivergente y les ha resultado en increíble incremento en muchas áreas como innovación, producción, retención de personal. Y lo interesante que leí es que estas adaptaciones no solo son a beneficios de personas neurodivergentes, sino que benefician a todos. No solo el personal, los colaboradores, pero también a los gerentes y a los demás arriba, ¿no? O sea, todos salen beneficiados con este tipo de capacitaciones que tu asociación imparte, ¿no? Tengo Pues entendido es bien. que sí, porque el trabajo está basado en habilidades blandas, de a quien no le beneficia la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, pero también otras cosas como el orden, la organización, la claridad, ¿no? En tareas, en ejercicios, en políticas. O sea, al final de cuentas es llevar a la empresa a un nivel de sustentabilidad sostenida. Exacto. Así que si están escuchando, oyentes, abran sus puertas y contacten a la licenciada Irma Lira, porque es sumamente importante que nos eduquemos en estos temas. Quiero virar un poquito a lo personal, a ver si nos compartes con nosotros. ¿Cómo fue vivir para ti como profesional de la salud mental ese proceso de reconocer que eres triple excepcionalidad? ¿Cómo ha cambiado tu abordaje a las terapias desde ese reconocimiento? Híjole, pues ha sido un camino por un lado muy lindo, pero por otro lado muy difícil. Te mentiría si no te dijera que el 80% del tiempo el síndrome del impostor se lleva lo mejor de mí. Y definitivamente ha habido regresión de habilidades. Yo desde pequeña fui muy, o aparentemente muy extrovertida. Creo que eso también es parte del TDAH. Hacía concursos de oratoria, hablaba muchísimo en público. Sin embargo, conforme van pasando los años, empiezo a ver la carga que tiene para mí el hacerlo. Entonces, ciertamente en momentos en mi vida me he visto muy dificultada de hacerlo. Quizá el trabajo uno a uno no se me dificulta tanto, pero sí ya capacitar, hablar, los trainings, la educación, todo eso se me estaba dificultando muchísimo. Eh,
como mi primer diagnóstico fue autismo, yo también empecé a sentir esta regresión de habilidades y a dudar incluso de mis habilidades, de mis posibilidades y de mi capacidad. También tener para mí el diagnóstico completo de mi panorama cognitivo me ayudó mucho a reforzar lo que yo estaba sintiendo, porque yo me sentía muy debilitada, incluso cognitivamente. Yo me sentía pues tonta, ¿no? De alguna manera, porque no podía hacer muchas cosas que estaba sintiendo. Claro que también tiene que ver con la propia historia y la autoexigencia y el haber crecido en una familia con un papá que prácticamente era genio. Pero si algo he encontrado o tuve que encontrar es el camino de regreso hacia mí y hacia la compasión y hacia regresar a esa niña pequeña que aunque podía hacer un montón de cosas, había otras que se le hacían muy difíciles. Entonces ha sido conectar con eso cuando tengo dificultad, pues trato de acompañarme, trato de estar conmigo, trato de ser paciente y también trato de pedir ayuda. Trato de crear estrategias para poder pasar mis dificultades. A mí se me dificulta mucho la organización y tengo esas tres condiciones, pues bueno, a veces, no sé, yo siempre digo, ay, qué padre es ese tipo de autismo donde te puedes concentrar en una sola cosa y listo. Yo siento que me falan muchísimas cosas, porque por un lado me hace bien la rutina, pero por otro lado me cuesta muchísimo apegarme a una rutina, me cuesta muchísimo el orden, la estructura. Si está todo desordenado y caótico, me siento muy mal, pero me cuesta mucho trabajo crear ese orden. Entonces también todo este conocimiento de mis propias batallas, pues claramente si tú lo aplicas en la clínica vas a tener lindos resultados porque puedes conectar con la persona no solo desde cómo se ve de enfrente, sino desde adentro, desde lo que se vive, lo que se siente y lo que duele. Y desde ahí tejer puentes. Tengo experiencias con pacientes que empiezan las terapias sin hablar o hablando muy poco o hablando algunas que otras palabras y es un camino de crear el espacio, crear la confianza, de poder mostrar la vulnerabilidad. Entonces son procesos muy lindos porque hay mucho cariño, hay mucho acompañamiento, también hay guía y yo aprendo también muchísimo. Al final de cuentas, para mí, mi trabajo ha sido mi gran fuente de aprendizaje. Yo soy una persona que le gusta la experimentación y no es tanto que experimento, sino explorar en el trabajo clínico es algo que me gusta mucho y definitivamente me ayuda a enriquecer mis habilidades y sobre todo mi escucha y mi empatía, ¿no? A validar pues cualquier cosa que esté sintiendo la persona es súper importante validarlo porque por ahí también de repente llegan personas que vienen de otros procesos de terapia en donde incluso les han dicho cosas como si te sigues portando así nadie te va a querer y es como, ¿por qué dirías eso en un Claro. espacio tan vulnerable, no? Entonces, de alguna forma, qué maravilloso, ¿no? Estos diagnósticos te han transformado en una superterapeuta, mejor, eres la mejor versión profesional de ti desde estos diagnósticos, ¿no? Qué interesante. Pues es work in progress. Un trabajo en proceso. Sí. ¿Tienes algunas palabras de sabiduría para compartir con todos nosotros, mujeres, hombres, que estamos transitando este camino del diagnóstico tardío? Como para despedirnos, ¿no? Algo personal que te salga del alma, basado en todo tu conocimiento y aprendizaje. Pues no tener miedo, porque al final de cuentas da mucho miedo recibir un diagnóstico y pensar que a partir de ese momento vas a ser una persona con una condición, pero al final de cuentas siempre hemos sido esa persona con esa condición. La diferencia está en que si la ignoro, si la oculto, si la odio incluso, pues no puedo integrarla a mí, no puedo crecer de ahí, no puedo sentirme mejor. Entonces, el conocerte, el saber que vives con una condición te ayuda a que esté integrada en todos los aspectos de tu vida, a que te acompañe, a que sea parte de ti y que pueda tener un espacio para respirar y para vivir. Y eso de ya te cambia la manera en cómo percibes la vida y cómo te percibes a ti mismo. Pues qué bonito. Pues Irma, ¿qué te puedo decir? Ha sido extraordinario hablar contigo. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, tu tiempo con nosotros, con los que nos están escuchando de todos lados. Te agradezco de corazón.
Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. De verdad que para mí es un placer poder estar aquí contigo y compartir y encantada de regresar cuando me pidas. Bueno, te tomo la palabra. Estoy tan agradecida con Irma por aportar tanta profundidad y vulnerabilidad a esta conversación. Sus reflexiones sobre la intersección entre identidad profesional y descubrimiento personal realmente iluminan lo complejo que puede ser este viaje. Para quienes nos escuchan y se reconocieron en la historia de Irma, quiero que sepan, sus experiencias son válidas, sus luchas son reales y el proceso de descubrimiento tardío, ya sea a través de diagnóstico formal o exploración personal reflexiva, es un acto de profunda valentía. Si estás cuestionando si podrías ser autista, recuerda lo que Irma compartió sobre la importancia de la guía profesional, mientras también confías en tu propia experiencia sobre tu vida. La autoexploración a través de recursos confiables puede ser un primer paso valioso, pero funciona mejor cuando se combina con apoyo clínico que entiende el autismo en adultos, particularmente para quienes hemos pasado décadas enmascarando nuestras diferencias neurológicas. Para nuestros oyentes de habla hispana, los recursos que mencionó Irma sobre evaluación culturalmente apropiada son particularmente importantes. Incluiremos en las notas del programa enlaces a la Asociación Civil de Irma y su proyecto para la inclusión de adultos autistas. Gracias por acompañar esta conversación que desafía respuestas fáciles y abraza verdades difíciles. Si el episodio de hoy resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No porque la miseria le gusta a la compañía, sino porque entender la experiencia compartida puede ser el primer paso hacia la sanación. Síguenos, mándanos un mensaje, déjanos una reseña, para que así otras personas puedan encontrarnos en la selva de los algoritmos. Puedes encontrar transcripciones completas, citas de investigación y recursos adicionales en neurorebelpodcast.com. También estamos en redes sociales, aunque como habíamos hablado en el episodio pasado, ese es su propio territorio complejo. Recuerda, comunidad, tu cerebro no está roto. Los sistemas a tu alrededor podrían estarlo, pero con comprensión, comunidad y apoyo apropiado, puedes construir una vida que funcione con tu realidad neurológica, en lugar de en contra de ella. Soy Anita. Esto ha sido NeuroRebel. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, sigue cuestionando, sigue aprendiendo y sigue siendo auténtica y hermosamente tú misma.